Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan en español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Bueno, si por favor toma su copia de la palabra de Dios y abre de nuevo en el capítulo 12 de Juan. Juan capítulo 12 es un pasaje con el que estoy seguro de que usted está familiarizado si ha pasado alguna cantidad de tiempo en la iglesia. De hecho, Juan capítulo 12 es donde entramos hoy. Y la historia que vamos a cubrir hoy está cubierta en los 4 evangelios. Por lo general se acuña como la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Lo que vamos a estudiar hoy y en las próximas semanas, amado, quiero que escuchen esto y que piensen esto. Estamos en la parte delantera de Jesús entrando en Jerusalén el domingo de Ramos, por así decirlo. Antes de este próximo viernes de esta semana estamos estudiando, será crucificado, sepultado y luego el domingo resucitará. Quiero que pienses en esto y quiero que pienses específicamente en esto. La Semana Santa, la semana de nuestro Señor Jesucristo, la última semana de su vida, es la semana más importante de la historia de la humanidad. La semana más importante en toda la historia redentora es la Semana Santa. Sí, la semana que Dios creó los cielos y la tierra es una semana maravillosa, es una semana asombrosa, pero cuando el pecado entró en el mundo se necesitaba un redentor y necesitamos esta segunda semana muy importante, la semana más importante que fue la Semana Santa. Hemos escuchado muchas veces la historia que hemos entrado a la Semana Santa, si has pasado en la iglesia mucho en tu vida, lo has estudiado, pero nunca minimices la realidad de que cuando entras en esta sección de las Escrituras y Jesús va a montar en su asno con esta entrada y la gente va a inclinarse y así se llama, adorándolo. Este es el comienzo del momento que resultará en que nuestro Señor Salvador será ejecutado en una cruz cruel por nuestra salvación. Es absolutamente crítico cuando llegamos a este pasaje que enfrentemos aquí. Y así que quiero leerlo y exponerlo ante ustedes. La mayor parte de esta sección de Juan 12 y nos va a tomar unas semanas en terminarlo. De hecho, si están mirando en la porción de la palabra en Juan capítulo 12 es el comienzo de esta entrada a Jerusalén. Si usted da vuelta y sigue mirando bajo su Biblia, esta sección de la Escritura realmente termina y comienza a girar en el versículo 2, 36 y 37, así que este pensamiento es muy largo. Bien, solo para que mires en los versículos 36 y 37, cuando esta escena concluye, usted sabe por la parte delantera que Jesús entra literalmente a cientos de miles de adoradores allí para adorarlo. Hablaré de eso en un momento. Pero esto es lo que necesitas entender sobre el relato de Juan, del Evangelio de Jesús entrando en Jerusalén. Juan quiere que veamos que la mayoría de la multitud que está ahí para adorar, no importa cuánto emocionados puedan parecer en su primera impresión, en realidad no creen. Miren, Juan 12:36. Mientras tenéis, dice Jesús, la luz, creer en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Miren 37, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Cuando llegamos a la porción de Juan, de esta entrada triunfal a Jerusalén, necesitamos saber que Juan está poniendo delante de nosotros esta realidad. Sin importar cuán emocionada parezca la gente al principio, que energizado la gente por la venida del Mesías a la ciudad, la mayoría de personas que están aquí son incrédulos y no creen en el Mesías. Leamos juntos algunos de estos versículos para establecer el contexto. Miren Juan 12:12. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta, esa es la Pascua, oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron las hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que él había hecho estas cosas.
Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó de entre los muertos, da testimonio de él. Por esto la multitud fue también a recibirle, porque había oído de que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Versículo 20. Y había unos griegos entre los que subían a adorar a la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también está mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Amados, cuando ustedes llegan a esta porción de las Escrituras, como dije, tienen que entender, como vieron ahí, hay una gran cantidad de personas en este evento. Tienes a la multitud que miras en un momento, tienes a la gente, tienes a los fariseos, tienes a los discípulos, a los griegos. Es como que si Juan nos quiere traer abajo a este asombroso evento en la última semana de Jesucristo, cuando entra a Jerusalén, y Juan nos quiere enseñar todas las reacciones variadas a Jesucristo, qué van a hacer con Jesús cuando entra a su última Pascua de la Semana Santa. Y lo que miras inmediatamente es que Jesús es muy popular. ¿Y sabes qué? Jesús es siempre popular. Podría ser justo decir que siempre está de moda. Las películas y los programas siempre están tratando de escribir la vida y muerte de Jesucristo. Son éxitos de taquilla. Todo el mundo tiene una relación con Jesús. ¿Lo entiendes? Puede ser una relación de rebelión, puede ser una relación de rechazo, pero tienen una relación. Es solo una de hostilidad. Los católicos tienen un Jesús, los mormones tienen un Jesús, los testigos de Jehová tienen un Jesús, los judíos tienen un Jesús, los ateos tienen un Jesús. Es una figura histórica. Cada ser humano en toda la historia tiene que tratar con un hombre, Jesucristo. No puedes evitarlo. Es el humano más impresionante. Nosotros creemos que es el Dios hombre, pero incluso el resto del mundo tiene que lidiar con el relato histórico, con este hombre que se llamó y se afirmó ser Dios. Es constantemente distorsionado, a menudo incomprendido y regularmente desaprovechado por la propia agenda de esta gente de movimientos de las falsas enseñanzas. Aquí traigo esto porque en Juan capítulo 12 vas a ver a estas personas inicialmente impresionados. Jesús va a ser muy popular, Jesús va a ser de moda, y cuando la escena termina, Jesús va a igualar todo y vamos a ver que solo un poco quiere seguir verdaderamente a Jesús. Podríamos decirlo de esta manera: muchos están entusiasmados por Jesús, pero muy pocos lo siguen realmente. Jesús tiene muchos aficionados, pero mucho menos seguidores. Jesús tiene muchos que profesan su nombre, pero mucho menos que poseen un corazón cambiado. Jesús tiene muchos que están emocionados por su coronación, pero se ofenden por su crucifixión. Jesús tiene muchos que aman su beneficio de sus afirmaciones, pero odian el costo de seguirlo. Jesús tiene muchos que quieren ver a Jesús con una corona, pero odian a Jesús en la cruz por lo que significa a ellos. Mira, Jesús siempre es popular, siempre está de moda, siempre hay gente que está intrigada, siempre hay personas que están mirando a Jesús, pero Juan nos va a mostrar que solo hay un tipo de persona, una respuesta, un seguidor que es genuino, y esta es como termina la narración. Así que si estás tomando notas, este será el contorno de hoy. 5 reacciones a la llegada de Jesús a su última Pascua. 5 reacciones a su última Pascua de Jesús. Cornerstone, si estás aquí, mis amados, vas a ver que cada persona en la historia humana va a caer en una de estas 5 categorías, y Jesús al final va a enseñarnos cuáles son sus verdaderos seguidores. Y si estás aquí y respiras y tienes vida, vas a encontrarte en este texto. 5 reacciones a la llegada de Jesús a su última Pascua. Reacción número 1.
y te voy a dar cuando continuamos. Reacción número 1 es la multitud, y he nombrado una de estas reacciones. La multitud la ha llamado su reacción apasionada y confundida. La multitud, la reacción a Jesús cuando entra a su última Pascua es apasionada y confundida. Noten, versículo 12. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén. Hay que parar un momento. ¿De quién está hablando? ¿Cuál es la multitud? ¿Y qué significa al siguiente día? ¿Te acuerdas qué ocurrió el día previo? Jesús estaba en Betania y tuvo un gran tiempo con María, esta mujer piadosa. Enseñó que tenía más fe que cada uno de ellos. Ella creyó que Jesús iba a morir y lo preparó para su sepulcro, ungiendo su cabeza y sus pies. Y después de eso, que nos lleva al Domingo de Palmas, en el que entramos, nos dice aquí, el día siguiente, una gran multitud había venido a la fiesta. ¿Cuál es la fiesta? La fiesta es la Pascua. Esta es la última Pascua, uno de los 3 cenas anuales, pero esta Pascua es un poco diferente a todas las Pascuas porque nunca va a haber una de estas en la historia redentora. ¿Por qué es esto? Porque esta Pascua había una multitud muy grande, y esta multitud no solo vino a la Pascua, esta multitud vino a tratar de descubrir si este hombre Jesús, que se afirma el Mesías, el Rey, realmente va a entrar a Jerusalén. ¿Por qué pensamos eso? Volvemos al capítulo 11, 55 y 57. Dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y miremos la drama en el versículo 56. Y buscando a Jesús, y estando ellos en el templo, se decían unos a otros, ¿qué os parece que no vendrá a la fiesta? Esta idea, murmuraciones, si va a entrar Jesús o no va a entrar, va a venir realmente. ¿Por qué es un problema esto? Porque Jesús es un fugitivo, los judíos lo odiaban. En el capítulo 11, Caifás vino ante todos y dijo, si este hombre vive, el judaísmo va a morir. Un hombre tiene que morir para que todos vivieran. Y así que pusieron un precio en la cabeza de Jesús, y después sana a Lázaro y quieren matar a Lázaro. Y si eres Jesús, el entrar aquí a Jerusalén te enseña que está listo para morir. Y sabemos teológicamente que eso es verdad, eso es lo que Jesús estaba haciendo. Pero hay algo más que está ocurriendo aquí. Piensen sobre esto. Noten, versículo 57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que pudieran prenderle. Jesús iba a entrar una vez más a Jerusalén en la Pascua, y tienes que entender lo que está pasando en las mentes de los judíos. Si ese hombre Jesús, que se afirma ser el Mesías, ser el enviado, si él tiene las hañas de caminar a Jerusalén, él tiene que ser el rey. Es un fugitivo, él va a morir. No es posible que entre a menos que es el Mesías. Y por cierto, cuando dice una gran multitud ahí en el versículo 12, probablemente necesitas expandir tu mente un poco más que de lo probablemente que pensamos. No pienses 20, 30, 50, piensa 100 miles de personas. 100 miles, si no 1 millón o más. ¿Por qué? Porque cada año en la Pascua habría a menos 2 millones de judíos que vendrían a reunirse según nuestras estimaciones. De hecho, el doctor Douglas Bookman señala que esta hinchazón creciente de personas que está esperando a Jesús eran personas que tal vez tenían conocimiento de primera, segunda o tercera mano de Jesús. Bookman nos dice que entre los judíos Jesús hizo tantos milagros que es probable que Jesús haya tocado todas las familias en el judaísmo. Hay que pensarlo. Juan 21,
25 dice esto. Ahora bien, también hay muchas otras cosas que Jesús hizo donde cada una de ellas está escrita. Supongo que el mundo no podría contender lo que está escrito. Si eres un judío del judaísmo, tal vez no directamente escuchaste las enseñanzas, pero incluso los líderes religiosos vinieron y decían, es un farsante. Y los judíos decían, tal vez estás correcto, pero mi primo era leproso y ahora no lo es. Conocí a un muerto y ahora camina. Conocí a un hombre en el atrio, en el templo, que estaba allí, pero ahora está haciendo. Conocí a alguien que estaba muerto. Conocí a alguien que estaba poseído por un demonio. Tengo amigos, familiares, primos que han oído sus milagros. Conozco gentes que han empezado a seguirle con toda su vida. Es muy posible que Jesús tocó toda la totalidad de los judíos cuando vino a Jerusalén. Esta es la tercera llegada aquí también. Ya ha limpiado el templo, que probablemente tenía 60,000, 80,000, un par de látigos, y corre a todos sobrenaturalmente. Literalmente tienes que entender cuando dice la multitud, es como que el mundo está temblando. Hay una intensidad en este momento, hay ataques satánicos y demónicos, hay odio por Jesús, hay emociones por quien es. Hay esta multitud creciente de cientos y cientos de miles de personas y después entra el fugitivo Jesús. Y note esta multitud, como te dije, está apasionado y está confundido. Note en versículo 13. Tomaron hojas de palmas y salieron a recibirle y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Saben lo que están citando ahí? Están citando una de las canciones a leer, una de los salmos que la nación de Israel cantaba en la Pascua. Curiosamente, ¿sabes algo más que dice el salmo? Es lo que Pedro habla en 1 Pedro 2. La piedra es singular que rechazaron, él será la piedra principal. De hecho, esto es lo que cantaban, es lo mismo que iban a cometer los pecados. ¡Qué ironía! En Salmo 118, 25 dice algo muy cerca de esto. Hosana, ¿sabe lo que significa Hosana? Es literalmente una expresión intensa que dice Dios, sálvame, Dios, sálvame, Dios, líbrame. Y ellos esperaban que cuando Jesús entrara, Dios lo salvara, y luego citaron el resto de que habla. En realidad, la idea sería prosperidad y victoria. Fíjate en el resto. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En el contexto que ellos piensan que es el rey, si entra en este lugar, es el que va a traer la victoria y la prosperidad a nuestro pueblo. Victoria y prosperidad. Ahora bien, a menudo tú y yo pensamos probablemente que esta entrada de Jesús en este asno que va a subirse, probablemente pensamos que es un evento corto, pero calcula la matemática en tu cabeza, miles y miles y 100,000 de personas, y literalmente la gramática, el tiempo imperfecto aquí se dirige a la palabra Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y lo repitieron una y otra vez. Imagínate una multitud creciente de cientos de miles de judíos gritando la misma melodía, Hosana, Hosana. Piensa cuánto tiempo le tomaría a Jesús en ese asno para pasar esa multitud. Una vez más, el doctor Buckman cree que podría tomarse todo el día para que Jesús entrara. Y lo que es interesante es que este público que está tan apasionado, pero tan confundido, ¿lo ves? Ellos pensaban que Jesús iba a venir como el Mesías político. El judaísmo odiaba la idea de que Roma lo oprimía, odiaban la idea de que estaban bajo Roma, y esperaban al Mesías que traera victoria y prosperidad. Así que cuando Jesús entró en ese asno, estaban cantando a ese líder militante que iba a liberar a Roma y destruir a los romanos. Pero tenían un problema. Jesús entraba en un asno, y te dices, ¿por qué es importante? Porque las Escrituras nos dicen que eso importa. Versículo 14, Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Es una profecía de que
Jesús iba a entrar a su pueblo. Esa es una referencia a Zacarías 9:9. Quiero que pienses algo. Muchas veces venimos a ese pasaje y leemos, oh, Jesús mostró su humildad porque llegó montado en un asno. Ese es un error. El rey montó asno. Salomón en Primera de Reyes 13:3, 1:33, está montado en un asno, Salomón. Samuel 16, los reyes y autoridades montaron asnos. Eso significaba que el rey venía en paz a su pueblo. Lo que querían que Jesús montara era un caballo de guerra. Eso también está en las Escrituras. Los caballos de guerra en las Escrituras, Salmos 33:17, Job 39, 1-25, hablan de estos caballos salvajes, gruñidos. Los reyes y los líderes entraban en caballos de guerras. Y aquí estos estaban diciendo, sé nuestro líder militar. Y Jesús decía, no, vengo en paz. La ironía. Piensen cuán confundidos estaban. Incluso estaban confundidos de la profecía del Antiguo Testamento y lo que se representa. De hecho, sería importante pensar que cuando Jesús montaba este asno, no significa que Jesús enseñaba su humildad. Date cuenta que Zacarías 9:9 está profetizando que Jesús no viene a hacer guerra. En realidad, Él viene a traer paz entre Dios y el hombre. Voy a morir para que tú puedas vivir. Y de hecho, Jesús volverá en un caballo de guerra, a propósito, y no estará en un asno en el futuro. Y va a venir en un caballo de guerra. Sabemos exactamente lo que dice. No es así en Apocalipsis 19, que Jesús va a llegar y los cielos se van a abrir y va a venir un caballo blanco, Apocalipsis 19:11, y su nombre será Fieles y Verdaderos, y sus ojos son llamados de fuego, y su túnica mojada en sangre. Esa es la segunda venida. La primera venida viene en un asno a morir. Y la multitud está enardecido porque su conquistador militante viene y ni siquiera están viendo la profecía que realmente está sucediendo. Curiosamente, titulé a la multitud apasionado pero confundida. No podían estar más emocionados por la llegada de Jesús, pero lo querían por todas las razones equivocadas. Amados, hay mucha gente ahora así, están emocionados por la pasión de Jesús, pero no realmente conocen quién es. Hay mucha gente como la gente de hoy que lo ama por lo que creen que hará por ellos, pero no están dispuestos a renunciar a sus pecados para seguirlo. Eso son como la multitud de aquí. Dame al Jesús en que podemos seguir. No me da los puntos de la doctrina. Solo no me digas el costo, solo dime lo que Jesús puede hacer, la riqueza y la prosperidad que Jesús trae. Jesús el político puede empacar una habitación, pero un Jesús que quiere que niegues a ti mismo, que te renuncies incluso a tu propia vida, quiere que los participantes activos se sometan a Él. Él requiere la entrega total, una sumisión, y la multitud lo entraña totalmente. De hecho, mira hacia atrás, 12:30, esto es lo que le pasa a la multitud después. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Pero estaban listos, tenían, regreso al texto, tenían hojas de palmas. Noten, versículo 13, tomaron hojas de palmas y salieron a recibirle y gritaban, Hosana. No habla mucho la palabra sobre las hojas de palma, pero habla de los líderes militantes que venían a su victoria y ponían estas palmas, hojas de palmas en el suelo. Ahora piensa el nivel de engaño satánico y rebelión que está ocurriendo, donde cientos de miles de personas, el gran grupo de ellas, está adorando a Jesús falsamente. Inicialmente están emocionados, pero cuando cuesta seguirle, van a desaparecer. Esa es la primera reacción. La multitud apasionada y confundida. Esa es la reacción número 1. Reacción número 2. Los discípulos. Si la multitud es apasionada y confundida, hay que llamarle a los discípulos sinceros y maduros. Sinceros y maduros. ¿Sabes lo que Juan nos está enseñando? Él dice, mira a la multitud y después te voy a enseñar a
discípulos, y después te va a enseñar estos fariseos, y después estos griegos, y después te va a enseñar cómo puedes ser un verdadero y genuino seguidor. Qué hermoso. Bien, la reacción número 2, los discípulos, ellos son sinceros e inmaduros. Fíjense el versículo 16. Sus discípulos no entendieron esto al principio. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. ¿Y qué está hablando? Noten, versículo 15, de regreso al pasaje de Zacarías. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Y ahora tienes esta idea de esta multitud surgiendo con emoción. Y los discípulos tenemos esta idea de que son sinceros, están felices. Creo que probablemente se sienten aliviados del Evangelio. Todo lo que Jesús les había dicho es voy a morir. Y luego hay cientos de miles de personas en la multitud. Y tal vez pensaron, probablemente no va a morir, tal vez esto está bien, tal vez esto es bueno. No sé lo que están pensando, pero los discípulos son presentados aquí como carentes de madurez espiritual. ¿Por qué digo eso? Porque los discípulos deberían saber esto, tenían fe débil. Jesús les había dicho muchas veces que iba a morir, muchas veces en las escrituras del Antiguo Testamento que profetizaban acerca de él. Tenían una copia del Antiguo Testamento, pero estaban tan atrapados en todas sus propias cosas. Siempre estaban tratando de ver quién iba a ser el primero, quién iba a estar al lado de Jesús, quién iba a hacer esto, y constantemente se tropezaban consigo mismo. Todos estaban distraídos e inmaduros, pero el texto parece decirnos que eran genuinos. Así que piensa sobre esto. ¿Quién está escribiendo esto? Juan, el escritor del Evangelio bajo la inspiración del Espíritu Santo. Juan, un testigo, está regresando diciendo, nosotros como testigos, te voy a hablar de los griegos y todos los demás en la multitud, pero nosotros también estábamos ahí, estábamos entusiasmados de Jesús, queríamos conseguir la gloria, pero perdimos lo que estaba pasando. No entendimos el punto. Noten lo que dice ahí, no fue hasta más tarde que lo conseguimos. Noten, versículo 16. Pero no entendieron esto al principio, pero después cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron. La glorificación de Jesús, la muerte es parte de su gloria, su sepulcro, su resurrección y su ascensión y su coronación, todo el proceso de quien Jesús es hasta llegar a la diestra del Padre es para tener su gloria. Pero cuando Él asciende al cielo y está a la diestra del Padre, ese es cuando recibe la gloria. Y Juan nos dice, no fue hasta realmente cuando llegamos a la resurrección, asciende al cielo, está coronado, hasta ese momento nos damos cuenta que perdimos totalmente Zacarías 9:9, lo que nos dice Salmo 118. Ahora entendemos, eran sinceros pero inmaduros. Ahora podemos ser duros por pasar de altos estas cosas, pero si Judas estaba ahí o no, Marcos 14, Judas se ofendió mucho. ¿Se recuerdan? Después de que María de Betania unge a Jesús con aceite y dice que Judas va y comienza a conspirar con los religiosos, pero después vamos a ver Judas con Jesús, aunque no sabemos si Judas está dentro o afuera, no sabemos su proximidad exactamente, pero sabemos que por lo menos 11 de los discípulos estaban sinceros, pero tenían poca fe. No tomaron a Jesús y a Dios por su palabra. Tuvieron que pasar muchas cosas antes de entender. Y nosotros podemos ser de esa forma también, ¿no? Nosotros como creyentes. Es como si tuvieras un montón de escenas, procedencias, o regresas a tu conversión. Tal vez el momento es difícil
y después creces en Cristo y luego obtienes más madurez espiritual y luego obtienes categorías teológicas y comienzas a mirar hacia atrás a tu pasado y comienzas a establecer una madurez espiritual de convicción teológica y de doctrina sobre tu pasado, y de repente tu pasado que no tenía sentido en el momento, entiendes por qué Dios hizo eso, entiendes la conexión de las conexiones asombrosas de Dios, y tu madurez le dio sentido a tu pasado. Y pensé a mí mismo, qué tan paciente es el Señor. Quiero decir, cuántas veces le ha dicho que iba a suceder esto, y sin embargo Juan dice, sí, yo soy el discípulo y que Jesús me amó y yo lo amé. Sí, entendimos hasta después. Jesús tuvo que crecernos y nosotros teníamos que entender nuestra fe. Entendíamos lo que estaba ocurriendo. Éramos sinceros, pero éramos inmaduros. Espero que eso sea la mayor parte de nosotros hoy en día. Somos sinceros, pero muchas veces inmaduros. Esas son dos reacciones a Jesús. Tienes la multitud apasionada y confundida, los discípulos sinceros e inmaduros. Tercera reacción a Jesús, el pueblo, versículo 17. Y así, el texto griego, si estabas mirando ahí, dice oxlos, es la palabra por multitud o gente. Y aquí le está llamando el grupo, el pueblo, porque son un grupo pequeño de toda la multitud, y ellos también tuvieron una reacción. Y esto es lo que le llama a la gente, al grupo pequeño, al pueblo. Es audaz y evangelístico. ¿Cómo sabemos eso? Noten, versículo 17. ¿Quién es esta gente, este pueblo, este grupo más pequeño a la multitud? Y dice el versículo, y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, miren lo que dice, y lo resucitó. Estos daban testimonio de él. ¿Sabes por qué les llamé audaz y evangelístico? Porque si miras al texto original, la idea es esto: desde el momento que vieron a Jesús traer Lázaro de vuelta a la vida, este grupo testificó constantemente y regularmente a Jesús. Evangelístico, la palabra testificar es como suena, es la palabra griega martyreo, como se suena, demasiado martir. Estas personas estaban testificando, martyreing, diciéndole a otras personas lo que Jesús hizo con Lázaro y que habían creído en él, y estaban hablando cosas que estaban dispuestos a morir. Eran audaces y evangelísticos. ¿Sabes quién es describido de esa forma? Juan el Bautista. Juan 1:16 al 18. Había un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Vino como testigo a testificar de la luz para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, pero vino a testificar sobre él. ¿Cumplió Juan el Bautista su testimonio? Sí, murió por sus convicciones. ¿Qué puedes ver aquí? Puedes ver que hay un grupo de personas que está entusiasmado por lo que Cristo había hecho y que fueron testigos de lo que hizo con Lázaro, y le estaban diciendo, versículo 18, a otras personas. Dice, por esta razón, las personas del versículo 17, por esto la multitud fue también a recibirle. Y la idea es que las personas del versículo 17 evangelizaron y profetizaron, y cuando miraron la resurrección de Lázaro, muchas personas vinieron hacia él. Lo que te puedes preguntar es esto: ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son los que están testificando? Bueno, María y Marta, ellos estaban ahí, ellos lo hacen hasta el final. Lázaro, él está agradecido de estar ahí, está viviendo una vez más, es un testigo. Tal vez Simón, posiblemente el ex leproso. Pero también había un grupo de judíos, si recuerdan el pasaje, y regresamos al capítulo 11, 42 al 45, había un número de judíos que vinieron a creer en Jesucristo. Se mira después de resucitar
a Lázaro. Versículo 43 del capítulo 11, la historia de Lázaro. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátalo y dejarlo ir. Noten 45. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron a los Jesús habían creyeron en él. Este grupo que vio la resurrección y lo que Cristo hizo, estaban diciéndole a otras personas. Algunos son genuinos, pero muchos, sin importar qué audaz y evangelísticos eran, al frente se alejan y tampoco eran genuinos. Noten, Juan 12. Interesantemente, 12:42. Hay este grupo regresando una vez más. Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Aparentemente había un grupo de creyentes que confesaban y eran audaz, pero no eran genuinos, porque les gustaba el reconocimiento de las personas más que de Dios. Qué interesante esta escena que miramos esta multitud creciente, discípulos que eran sinceros e inmaduros, las personas que eran audaces y evangelísticas, algunos genuinos y otros no. Luego la cuarta reacción. Son llamados los fariseos, en versículo 9, son llamados separatistas, los celosos religiosos de este momento. Tenemos apasionados y confundidos, sinceros y maduros, audaz, evangelístico. A los fariseos le llamamos fomentando e inquietos. Fomentando e inquietos. Veamos el versículo 19. Entonces los fariseos se decían unos a otros. Noten esto, el versículo 19 esta escena es expuesta ante nosotros como un conflicto. Dos personas que están hablándose y no sabemos lo que están diciendo, pero en esta escena ellos están hablando y se dicen unos a otros. Entonces los fariseos se dicen unos a otros: ¿veis que no conseguís nada? Mirar, todo el mundo se ha ido tras él. Esa es una exageración. Todo el mundo no ha ido tras él, pero esto te da una idea de qué grande o masiva era la multitud que había dejado sus ramas de palma y cantaba Hosana. Y estos fariseos miraban hacia atrás y se decían unos a otros: no estás haciendo nada bueno y tú no estás haciendo nada bueno, haz algo. Ninguno estamos haciendo algo, todos estamos fracasando. No nos siguen a nosotros, sino están siguiendo a él. Versículo 19. Entonces los fariseos se decían unos a otros: veis, no conseguís nada, mira, todo el mundo se ha ido tras él. Y tienes este grupo aquí que está rechazando. Estamos viendo la escena, esta multitud creciendo y gritando Hosana. Esta escena es hectica. Los discípulos viendo lo que está pasando ahí, no con madurez espiritual, pero después se dan cuenta. Estas personas que son audaces y evangelísticas, algunas genuinas y otras no, pero por lo menos están hablando de Cristo. Y si podemos ver, Jesús no está rechazando ninguna de estas alabanzas, sino que las recibe. Y luego tenemos a los fariseos fomentándose, inquietos. Esas son 4 reacciones. Tenemos una más. Los griegos, versículo 20. La siguiente reacción son los griegos, los inquisitivos y buscadores. Algunos les gusta separar los versículos 19 y 20, y yo creo que eso es un error porque Jesús sigue hablando. Juan nos trata de enseñar es que todos en la humanidad está viendo la semana más importante y la inauguración de Jesús, no solo los judíos sino los gentiles. Los griegos también están viendo lo que está pasando. Versículo 20, cuando le decíamos griego,
inquisitivos y buscadores, no pienses los griegos que no tienen ninguna asociación con el judaísmo. Versículo 20, iban a adorar en la fiesta. Y la gramática dice esto, subían continuamente. Estos eran griegos, judíos que no eran genéticos, que habían proselitado al judaísmo e iban a la Pascua. Si no eras un judío genético y no eres de la línea de Abraham, entonces eras un gentil, eres griego. Una raza humana, dos grupos de personas, judíos y gentiles. Judíos provienen de Abraham, todos los que no son de Abraham son gentiles o griegos, y después tribus y naciones y lenguas salen de todo eso. Una raza humana, dos grupos, judíos y gentiles. Estos son gentiles, no judíos, pero tienen que proselitarse para venir a la Pascua. Eso significa que los hombres necesitan circuncidarse y después pueden venir solo al exterior de los templos, no podían entrar al interior, solo podían estar en la parte de afuera. Bueno, muchos de estos personas estaban interesados en Jesús, versículo 20, y habían unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Aparentemente no sabemos exactamente lo que está pasando, pero la multitud es tan densa que Jesús no podían llegar a Jesús. Pero pueden ver a Felipe, versículo 21, entonces pues fueron a Felipe, que era de Betsaida, que es un nombre griego, aunque era judío, y noten lo que le dice, Señor, que es un término de respeto. Queremos ver a Jesús, eso no solo significa que lo quieren ver con sus ojos. Ellos querían ver si es el Mesías, si es el Salvador, si es el que puede liberarnos. Todos están gritando y felices de Él. Podemos hablar con Él. Aparentemente, Felipe se sentía más cómodo en pares y le fue a decir a Andrés, tal vez que tenían que pasar la multitud juntos. Y después Felipe y Andrés vinieron y le dijeron a Jesús, básicamente, se mira como esto. Los griegos van a Felipe y después Felipe y Andrés vinieron a Jesús y le dicen, Jesús, hay algunos griegos que vienen de la Pascua, ellos quieren verte y quieren saber quién eres y tienen una pregunta que decirte, ellos quieren ver contigo. Y así que llamo a este grupo inquisitivos y buscadores, porque los griegos vienen genuinamente, quieren conocer y hacerle preguntas a Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús les dice? Es la mayor respuesta de la historia. Este grupo inquisitivo y buscador, noten, versículo 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hay que detenernos un momento. ¿Qué ocurrió? Los griegos vinieron y le preguntaron una pregunta a hablar con Jesús, y Jesús responde de una forma hablándole a todos. Es como esto, los griegos vienen como una pregunta. Jesús toma su pregunta y dice, esto no es lo más importante, hay una multitud, un grupo, los discípulos, ustedes griegos están aquí, los fariseos, los líderes religiosos, es tiempo para que yo haga unas declaraciones de quién soy. Realmente lo que miramos es que no solo le está hablando a los griegos, sino a todas las personas que están reaccionando, los discípulos, la multitud, la gente, los judíos religiosos. Es como que Jesús dijo, voy a hablarle a todos. Eso es realmente una manera útil de ver este texto, porque ahora tiene sentido lo que Jesús responde. Así que tienes todas estas reacciones. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Noten, versículo 23, está hablando a todos. Y llamaría esto el gran ecualizador. Noten, 23 al 26, básicamente puede decir esto. Jesús le va a decir a todas esas personas que han reaccionado a Él, independientemente de tu expresión inicial, independientemente de tu emoción, de tu audacia y evangelística, te voy a decir cuáles son los verdaderos seguidores, sin que encajas en esa categoría, sin importar qué apasionado seas, cómo empiezas y
qué impresión inicial tienes de mí. Si no crees en lo que te voy a decir, estás perdido. Jesús va a igualar todo. 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora. Si has seguido en Juan continuamente, Jesús decía, mi hora no ha llegado, pero ahora dice, la hora ha llegado. Eso no significa una hora específica, sino el tiempo general que va a morir. Y ahora dice, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en esta metáfora asombrosa dice cómo ser glorificado va a suceder. Nota el versículo 24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Tal vez has leído eso y no has entendido, pero esto es lo que Jesús está diciendo. Esto es como yo voy a ser glorificado y esto es lo que tienes que creer si eres mi verdadero discípulo. Va a haber una muerte para la vida venidera. En la cultura agraria, si te gusta estudiar la agraria o el sembrar una semilla, cuando se mete en la tierra, en el terreno a plantarlo, comienza a vivir. Se llama el proceso de solución. La semilla va a la tierra, muere al morir, echa raíces. Esas raíces son nueva vida. Esas raíces brotan y forman una planta y luego esa planta trae fruta. Jesús dice, yo soy el trigo, yo soy el cimiento. En Génesis 3 fue llamado el semiente. Y dice, si quieres tener vida eterna, no me importa cuán emocionado estés, esto es lo que tienes que creer. Yo tengo que morir, el simiente, tiene que morir, porque si yo muero, la fruta puede provenir. A menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muere, queda él solo. Yo tengo que morir para que tú puedas vivir. Si no habían entendido esto, en un momento tienen que entender, creo que el Hijo de Dios tiene que morir para que yo pueda tener vida. Eso es lo que tiene que decir sobre el primer momento. Pero el mejor predicador de todas las historias toma esa analogía de una semilla que muere para que el fruto pueda salir y comienza a hablar de sí mismo. Pero amados, no te pierdas esto. Luego se enfoca en los seguidores y dice básicamente, yo tengo que morir para que tú puedas vivir, y si tú no mueres, también tú no puedes tener vida eterna. Si yo tengo que morir, tú tienes que morir para que haya dos muertes, para que haya vida eterna. Esto es fenomenal. Nótense, lean la segunda mitad del versículo 24, no en conexión con el 23, la glorificación de Cristo, sino gramáticamente también la conexión a 25-26. Esto es asombroso. Noten, versículo 24, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Y después expande eso a sus seguidores. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. ¿Qué está diciendo? No quiero perderte, porque Cristo, Él es la muerte y la semilla. Para los creyentes tienes que haber una muerte en ellos para que la vida venga a ellos. ¿Cuál es la muerte? Puedes encontrar el versículo 25. Tú tienes que morir. ¿A qué tienes que morir? Noten, ellos tienen que morir a nuestro amor a esta vida, y esto tiene que ser reemplazado por el odio a nuestra vida. Noten el texto. Tienes que morir a esta vida y tienes que aborrecer a esta vida para que puedas vivir. ¿Cómo se mira esto? Porque antes que Dios te salvó, amabas tu vida, amabas a ti mismo, amabas tus cosas, amabas tu gloria, tu autonomía, no querías a Dios y su señorío, su soberanía, no querías someterse a Él, querías rebelarte, querías tu propia vida. Esa es la vida de un pagano. Me quiero,
no quiero decirlo, pero cada vez que Dios comienza a ponerse en mi camino, se rebelan contra Él. Jesús dice, si amas tu vida, la pierdes. Debes de morir a la idea de que tu vida tiene valor en comparación a vivir por Cristo. Debes morir a la idea de que la vida antes de Cristo tiene valor, que renunciaras a cosas por Él. Debes morir a la idea de que el valor que tienes de ti mismo es más importante que Cristo. Debes perder la vida. Y literalmente, 25, tienes que aborrecer esta vida. Eso significa que tienes que morir a que hay algo más valioso en ti fuera de Cristo. Debes morir a la idea de que hay algo redentor en ti sin Cristo. Debes morir a la idea de que no hay nada aparte de Cristo, que hay algo aparte de Cristo. Y la pregunta que te puedes preguntar es esto. Y esto es realmente el costo del discipulado. Realmente hay algo más valioso que Cristo. Hay algo que no renunciaré por Cristo. Hay algo que no mi esposa, no mis hijos, no mi familia, ni mi trabajo, ni mis amigos. Jesús no lo pide todo, pero si lo pidiera, ¿pudieras dar todo para honrarlo a Él? Ese es un discípulo. No te pide todas esas cosas, pero el permitir renunciar a todo eso es un verdadero discípulo. Tienes que morir a ti mismo para que Cristo te pueda dar vida, arrepentimiento, el volverse. ¿Cómo se mira eso? El 26. ¿Cómo se mira esto? Noten, si alguno me sirve, que me siga. ¿Cómo sé que he muerto a mi antigua vida, a mi amor a mí mismo? Mi vida es marcada por obediencia, aunque soy imperfecto y débil, pero todavía lo sigo. Verdaderos discípulos, Jesús dice ahora, aunque seas la gente, la multitud, los discípulos, los griegos, los líderes religiosos, cualquiera tu reacción, sea que emocionado estás por Jesús, crees que Jesús tuvo que morir para que tú puedas vivir y estás dispuesto a morir, ese amor por ti mismo, por otras cosas, todo para poder tener a Jesús. Ese es un discípulo, sin importar otras cosas que tienes, cuántas ramas de palma tienes, cómo adoras, si no crees en la muerte de Cristo, que sea necesario, y te niegas a ti mismo y toma tu cruz y lo sigues como discípulo, es un gran momento. Así que, Cornerstone, nuestro tiempo se ha acabado. Eres la multitud, lleno de pasión, pero confundido. Eres el pueblo audaz y evangelístico, los discípulos sinceros y maduros, los griegos inquisitivos y buscadores. Sin importar cómo eras, tienes que medirte por esto. Has creído que Jesús tuvo que morir para que puedas vivir y estás dispuesto a morir por mi amor, por mí mismo, para seguirlo. Sí, todavía tenemos cosas en nuestras vidas y nos arrepentimos por eso. Ese es un creyente. Si estás aquí, espero que ese seas tú, y si no, espero que te arrepientas y pongas tu fe en Cristo. Hay que orar. Bueno, gracias por este tiempo, Señor, por este tiempo hermoso de estudiar tu palabra, de aprender sobre ti, de conocerte mejor. Oramos que si hay alguien aquí que no te conoce, que no ha visto tu muerte como necesario para tener vida, si hay algo en su vida que no quieren renunciar para seguirte, te pido que se arrepientan de eso y que entreguen tu vida para ti. Queremos ver nueva vida, muerte, para que la vida pueda venir en tu nombre. Amén.